Hola, buenos días. Nuevamente aquí en este 1 de mayo. Felicidades a todos los trabajadores y trabajadoras. Bueno, el tema de hoy es un tema particular, muy candente, básicamente porque estamos encerrados gracias a la pandemia. Y es cómo tratar nutricionalmente a un paciente, a una persona que sufre coronavirus, pero que no está hospitalizada, sino que está en su casa. Bueno, yo solamente voy a dar una breve pincelada de lo que es el coronavirus. El coronavirus es un virus que representa a una célula, ¿de acuerdo? Que necesita ser introducida dentro del organismo para generar una enfermedad. En este caso, el coronavirus el COVID-19 es un virus que, a pesar de ser muy sencillo en su composición química y en su composición general, pues es un virus que tiene una facilidad de transmisión muy importante, y básicamente es porque este virus lo vamos a transmitiendo de unos a otros a través de las partículas que vamos eliminando a través de la boca cuando hablamos, cuando estornudamos, cuando tosemos, cuando respiramos. Y es muy fácil de entrar, puesto que él tiene la capacidad de viajar hasta 1 metro, 1,10 metros de distancia. Una vez que llega a esa distancia, se precipita y cae sobre las superficies. Como él tiene una capacidad de aguante en alimentación, se quedará un tiempo sobre esa superficie. Y nosotros pasamos a las manitas con guantes o sin guantes dentro de esa superficie y nos llevamos en contacto a la boca, y es la forma como nosotros introducimos esa célula tan pequeñita dentro de nuestro organismo. Una vez que está ahí dentro, esta se reproduce, se multiplica, causando la enfermedad. Los síntomas de la enfermedad evidentemente va a depender muchísimo de cada persona, ¿vale? Puede parecerse perfectamente a un resfriado común, puede terminar en una neumonía. Básicamente el comienzo de la enfermedad lo indica la fiebre. De ahí que ustedes vean en los noticieros que siempre van tomando la fiebre. ¿Por qué la fiebre? La fiebre es la primera respuesta que tenemos nosotros de nuestro organismo, que nos estamos defendiendo contra algo. En este caso es esa célula que ha entrado a través de las manos, por la boca, por los ojos o por la nariz a nuestro organismo, y se ha depositado dentro de nuestro organismo y se está multiplicando. Entonces, ¿qué otra sintomatología puede tener la enfermedad del coronavirus? Pues mire, pueden tener debilidades, puede tener náusea, puede tener pérdida del apetito. De hecho, hay pérdida del sabor y del olor, ¿vale? Como consecuencia de que están afectadas las vías respiratorias. Hay mucosidades, puede haber dolor de garganta. Entonces, ahora, quiero hacer un inciso en este momento, puesto que es interesante que sepáis que no se puede separar las pautas nutricionales de las pautas higiénicas. Igual que no se puede separar las pautas nutricionales, las pautas higiénicas con las pautas de ejercicio, porque todo ello ayudan al ser humano a estar saludable. Con lo cual voy a hacer un breve resumen de cuáles son las normas higiénicas que se deben de seguir antes de poder procesar los alimentos, y después hablaré propiamente de las pautas o las recomendaciones que suelo hacer yo a los pacientes que están en casa con coronavirus. Bueno, evidentemente la primera es lavarse las manos. La segunda es, a la hora de estornudar, poner los codos, de esta manera para evitar que las partículas salgan de boca y nariz. Cuando usemos la mascarilla, por favor, debemos de evitar que salgan por aquí y por aquí. La mascarilla debe ser colocada por toda esta zona, de manera de evitar que salgan o que entren. ¿De acuerdo? Luego, cuando nosotros vamos a compramos los alimentos, es muy importante que al llegar colocamos las bolsas con los alimentos en un sitio. A medida que vayamos sacando, es importante desinfectar, tener un pulverizador con un poco de agua, gotas de lejía,
un paño y pulverizarlos por fuera y pasarlos a una zona que está previamente desinfectada, colocarlos ahí, dejarlos unos minutos a que se estabilicen y después colocarlas en sus correspondientes sitios. En cuanto a las carnes carnes envasadas o productos envasados, puede haber dos opciones: o limpian el envase y lo guardan, o bien le hacen un traspaso a otros envases que estén limpios de su casa. Con relación a las frutas y verduras, también es muy recomendable que cuando nosotros compramos frutas y verduras, a la hora de llegar a la casa, las sumerjamos en una solución de agua con vinagre. En la fregadora llenamos el tanque, ponemos agua fría, por favor, y un chorreón de vinagre. Las colocamos, dejamos 2-3 minutos, escurrimos, secamos y guardamos. De esta manera vamos a evitar que no solamente el coronavirus entre, sino cualquier otro tipo de bacteria que también pueden causar enfermedades. Bueno, esto es en cuanto a las pautas higiénicas, que, insisto, no están reñidas con las pautas nutricionales, porque piensa que todas estas enfermedades la mayoría entran por la boca. Entonces tenemos que cuidar las normas higiénicas para nuestra salud. Ahora vamos a hablar con relación a las pautas nutricionales. A nivel de las pautas nutricionales en pacientes que tienen la enfermedad y están en casa, yo siempre digo que hay dos niveles, ¿no? El nivel del paciente que está con aquella que no se puede levantar de cama y el que va evolucionando. Primero vamos a hablar de la recomendación general para ambos casos, que es el agua. El agua debe de ser suministrada a estos pacientes como si fuera un medicamento cada 2 horas. Recuerden que nosotros estamos en un proceso de fiebre, esto necesita, es decir, el cuerpo eleva la temperatura y nosotros tenemos que refrescarnos. El cuerpo está haciendo una serie de reacciones químicas y metabólicas dentro de nuestro organismo y para ello necesita el agua. Así que es muy conveniente tratar de pautar como si fuera un medicamento cada 2 horas agua. En principio, evidentemente, yo siempre hago la recomendación de que sea agua sola, porque el agua sola es más fácil de obtener por el organismo. Sin embargo, entiendo también que hay personas que no les gusta el agua, pues podemos engañarlos con un poco de zumo de limón, que además aportará poquita vitamina C, pero poquita, infusiones, caldos. ¿De acuerdo? Para aquellas personas que también existen, que son de la tercera edad, o niños que tienen problemas para tragar, es recomendable utilizar las gelatinas, pero vigilando siempre el contenido de azúcar de las mismas. Lo que no es recomendable en ningún caso es el consumo de bebidas carbonatadas, porque me hacen trabajar muchísimo más el páncreas, y el páncreas en estos momentos lo necesito para otras funciones dentro del organismo, y las bebidas alcohólicas, porque estas, primero, pueden interferir en el tratamiento y segundo, necesitan muchísima más cantidad de agua para poder ser metabolizada y eliminada. Con lo cual, estos dos productos yo los recomiendo poco. De ser posible, que no los consuman. Y una última recomendación con relación al agua es que no me interesa que el paciente o la persona, mientras come, toma agua. ¿Por qué? Porque a mí me interesa, estoy más interesada en que el paciente consuma los nutrientes y el agua me la tome después, preferiblemente, no con las comidas, para que no se me llene muy rápidamente. Bueno, entonces vamos a ver. Las pautas de una dieta, en ambos casos, para el paciente que está muy convaleciente o para el paciente que está ya mejorando, es que la calidad de la dieta tiene que tener un aporte de 3 macronutrientes, que son las proteínas, que están en las carnes, pollos, pescados, huevos, derivados lácteos, y en las legumbres, de grasas que las tenemos incluidas dentro, en forma escondida, dentro de lo que son las proteínas en las carnes, pollos y pescados,
o las que añadimos adicionalmente a la comida en las preparaciones, como son aceites, frutos secos, el aguacate, etc. Y por último, los carbohidratos, que son las frutas, verduras y cereales. Estos son los 3 grupos de alimentos que deben de contener las 4 o 5 tomas que le vamos a dar a nuestros parientes o a las personas que están con coronavirus. Entonces, la otra cuestión es, ¿cómo se las vamos a dar? Sabemos que están inapetentes, sabemos que muchas veces les cuesta doler. Pues no le podremos dar una alimentación sólida, tendremos que cambiar la textura de esta alimentación. Es por eso que yo normalmente sugiero que en esta primera fase se le dé al paciente todo en forma triturada y con una temperatura ambiente, ni frío ni calor. ¿Qué sugiero yo en estos casos? Básicamente yo sugiero hacer o preparar un triturado de verduras. ¿Qué verduras pondría? Pues pondría el ajo, el puerro, la cebolla, que son blancos. Por otro lado pondría zanahoria y calabaza, que son amarillos. Luego pondría calabacín. De cualquier manera, cualquier verdura que a ustedes le apetezca meter en este triturado es correcto, ¿no? Aparte, se pondría la proteína, porque acuérdense que todas estas verduras corresponden al grupo de carbohidratos. Luego pondría la proteína. ¿Qué corresponde a la proteína? Pues ponerle una pechuga de pollo, un trozo de pescado, carnes blancas, preferiblemente porque son las más fáciles de digerir. Recuerden que el cuerpo está muy ocupado defendiéndose y entonces necesitamos que todo el resto de nuestro organismo no trabaje, sino que se dedique exclusivamente a defenderse de lo que es el coronavirus, ¿vale? Entonces, ponemos todos estos ingredientes a hervir en agua fría desde el principio, 1 hora, ¿de acuerdo? Que les cubra el agua, lo ponemos a hervir, le podemos añadir sal, no hay ningún problema. Y cuando está listo, una vez que está listo, se le agrega una cucharadita de aceite de oliva, que es los lípidos. Y fíjense que en este triturado tenemos los 3 grupos básicos de alimentos y lo que vamos a hacer es pasarlo por la pimer, triturarlo, mini pimer, triturarlo y se lo vamos a distribuir cada 2-3 horas a nuestro paciente, de manera pocas cantidades a una temperatura ambiente. Lo podemos, otra de las propuestas que suelo hacer es, para que no sea siempre salado, introducir o alternar con, por ejemplo, un batido de yogur con una fruta cítrica. Puede ser kiwi, puede ser fresa, puede ser piña, puede ser mango, ¿de acuerdo? Con un poquito de nueces o frutos secos. Fíjense que aquí también estamos aportando proteínas que se le va a dar el yogur. Le vamos a aportar frutas y verduras que son, las frutas que son básicamente carbohidratos. Y por último las nueces. Esto triturado y también lo metemos en la nevera. Si es hecho, por ejemplo, de una fruta como la pera, recomiendo echarle 2 gotitas de limón para que no se oxide y se lo vamos a dar a nuestro paciente cada 2-3 horas. Y así alternamos un poquito de verduras, un poquito de yogur, se puede alternar con una gelatina. De esta manera el paciente va comiendo poco a poco y le va suministrando los nutrientes esenciales para que el cuerpo pueda recuperarse más rápidamente. Una vez que el paciente ya empieza a tener más hambre, más apetito, lo que yo hago es, poco a poco, a tolerancia a lo que pide el cuerpo del paciente, es introducir pequeños bocadillos, por ejemplo, si le vienen de gusto, perdón, y luego verduras que sean como por ejemplo la judía verde con una patatita y un huevo, que son también muy fáciles de consumir, hasta que el paciente vaya sintiendo que puede aceptar cualquier otro tipo de alimentos. Aquí quiero hacer la recomendación de que estas pautas son muy generales, que cada paciente es un mundo y que evidentemente no a todo el mundo le funciona.
Luego, aquí yo quiero anexar dos recomendaciones adicionales que son básicamente, si tenemos un sitio en casa donde nos dé un poquito de sol, sería conveniente que se colocara a tomar sol. El sol, recuerden que no solamente nos da alegría al cuerpo, sino que activa la vitamina D. Esto nos va a ayudar muchísimo porque la vitamina D ayuda a no solamente a lo que todo el mundo sabe, que es a mantener los huesos fuertes, sino que nos va a ayudar a generar mejores defensas y que el corazón funcione de una forma adecuada. Eso sí, se debe tomar 10-15 minutos sin protección solar. Solamente este tiempo es suficiente de momento. A medida que el paciente tenga fuerzas, también le recomiendo yo que vaya caminando, que haga pequeños paseos dentro de casa. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para poder activar lo que es el apetito, ¿no? Las ganas de comer. Y por último, hay un tema que es muy polémico, pero yo, yo hago la recomendación a mis pacientes de una suplementación. ¿Por qué? Porque piensen que estas personas están tomando tratamiento. Estos tratamientos son muy agresivos. Si a los tratamientos que son agresivos le sumamos que no están comiendo adecuadamente o que están comiendo mucho menos de lo que necesitan, pues estamos en un déficit. Y en este caso yo sí que haría una suplementación muy personalizada de cada persona. Si quieres más información sobre la suplementación o sobre el tema general, pues tenéis mi blog. Podéis asistir a mi blog que lo tengo aquí abajo. Bueno, yo creo que por hoy seguramente han quedado cosas en el tintero, pero si tienen alguna duda, ahí tenemos los comentarios para que me lo podáis hacer llegar, con gusto os lo responderé. Y no quiero dejar de terminar con una frase de un señor que la dijo hace 1850 años, que se llamaba Ludwig Feuerbach, ¿vale? Que era un antropólogo alemán. En su cátedra de nutrición dijo: somos lo que comemos. ¿Y por qué viene esta frase a colación hoy? Pues básicamente es porque para el siguiente tema vamos a hablar sobre la frase esta: somos lo que comemos. Pues nada, quedo a su disposición si tienen dudas. Si os gustó el tema, por favor, un like. Suscríbanse si quieren seguir oyendo sobre el tema. Encantada, que tengáis un buen fin de semana. Un saludo.